Joe Biden planea la mayor subida de impuestos en casi 30 años para reforzar la recuperación económica. La reforma fiscal afectará a los más ricos y a las grandes compañías y modificará la ley fiscal aprobada por Trump en 2017. El presidente Joe Biden planea llevar a cabo el primer aumento importante de impuestos federales desde 1993, con el objetivo de sustentar su programa de recuperación económica a largo plazo tras el paquete de alivio por la pandemia del coronavirus, según publica el servicio de noticias Bloomberg. Aunque la Casa Blanca ha rechazado un impuesto directo sobre la riqueza, como propuso la senadora demócrata Elizabeth Warren, sí parece apuntar hacia las grandes compañías y las personas más ricas, tal y como prometió el presidente durante su campaña, en la que se comprometió a no subir los impuestos a quienes ganaran menos de $400,000 anuales. Es probable que el incremento de impuestos incluya la derogación de algunos aspectos de la ley fiscal de 2017 del expresidente Donald Trump, que beneficia a las corporaciones y a los más ricos, así como la realización de otros cambios para hacer que el código fiscal sea más progresivo, dijeron las fuentes familiarizadas con el plan a la agencia Bloomberg. Estas son algunas de las propuestas que están en consideración, según estas personas que pidieron no ser nombradas ya que las discusiones son privadas. Aumentar el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28%. Reducir las preferencias fiscales para las llamadas empresas de paso como las sociedades de responsabilidad limitada o las asociaciones. Aumentar el tipo del impuesto sobre la renta de las personas que ganan más de $400,000. Ampliar el alcance del impuesto sobre el patrimonio. Un tipo impositivo más alto sobre las ganancias de capital para las personas que ganen al menos $1 millón al año. La economista de la Casa Blanca Heather Bushy aseguró el lunes en una entrevista con Bloomberg TV que Biden no tiene intención de aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000 al año, pero para la gente de arriba que ha podido beneficiarse de esta economía y no se ha visto tan afectada, hay mucho margen para pensar en qué tipo de ingresos podemos recaudar, dijo. A diferencia del paquete de estímulo de $1,9 billones firmado el jueves por Biden, la próxima iniciativa, que se espera que sea aún mayor, no dependerá solo de la deuda pública como fuente de financiación, pero dado que cada exención y crédito fiscal tiene su propio seguro de presión que lo respalda, modificar los tipos está plagado de riesgos políticos. Esto ayuda a explicar por qué las subidas de impuestos de la reforma de 1993 firmada por Bill Clinton se distinguen de las modestas modificaciones hechas desde entonces. Para el gobierno de Biden, los cambios previstos son una oportunidad no solo para financiar iniciativas clave como las infraestructuras, el clima y la ampliación de la ayuda a millones de personas más pobres, sino también para abordar lo que los demócratas argumentan que son desigualdades con el propio sistema fiscal y que la pandemia de coronavirus ha exacerbado. Por otro lado, Biden ve preocupante las acusaciones contra el gobernador de Nueva York, pero no pide su renuncia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera preocupante las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que no se refirió a los pedidos de renuncia del funcionario en el seno del Partido Demócrata. El presidente las encuentra preocupantes, difíciles de leer, respondió Psaki al ser consultado sobre los señalamientos de 7 mujeres que han salido a la luz pública contra Cuomo. Parece que cada día se producen nuevos acontecimientos, admitió la portavoz, quien defendió que cada mujer que da un paso adelante necesita ser tratada con dignidad y respeto. Psaki consideró apropiado que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, haya emprendido una investigación independiente contra el gobernador demócrata. Y el presidente agregó: la portavoz cree que es apropiado, así como la vicepresidenta Kamala Harris, la investigación debe ser rápida y exhaustiva.
en consonancia con la gravedad de las acusaciones. La portavoz apuntó que Biden no ha hablado personalmente con el gobernador de Nueva York y dijo desconocer si alguien en la Casa Blanca lo ha hecho. En todo caso, admitió que el interés de la Casa Blanca es que la pandemia del COVID-19 se mantenga bajo control, por lo que indicó que seguirán trabajando con los distintos gobernadores, incluido Cuomo, para continuar las labores y brindar asistencia económica para hacer frente a la emergencia sanitaria. Cuomo, que ganó notoriedad por la gestión de la pandemia después de que Nueva York se convirtiera en epicentro mundial de la enfermedad, se ha negado a presentar su dimisión pese a las acusaciones de acoso sexual que ha negado rotundamente. La Asamblea Legislativa de Nueva York anunció el jueves pasado una investigación para establecer si se celebra un juicio político en su contra, mientras que un grupo de 59 legisladores estatales demócratas emitió un comunicado pidiendo que dé un paso al costado. A los pedidos de los legisladores estatales se sumaron el viernes 11 representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre ellos la progresista Alexandria Ocasio-Cortez y Jamal Bowman, que exigieron la salida del político. También ese día, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su colega progresista Kirsten Gillibrand, ambos representantes de Nueva York, pidieron la renuncia del gobernador al advertir que ha perdido la confianza de sus colaboradores en el gobierno y del pueblo de Nueva York. Y el domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, llamó a Cuomo a pensar cuán efectivo en su liderazgo del estado bajo las circunstancias existentes. Cuomo enfrenta el segundo escándalo en cuestión de semanas después de que Melissa de Rosa, su asistente principal, admitiera que retrasaron la entrega de datos de muertos por COVID-19 en resistencias de ancianos por miedo a que el Departamento de Justicia, bajo la administración de Donald Trump, pudiera usar esos números en su contra. Y por último, Estados Unidos analiza reducir la distancia social recomendada a la mitad, 1 metro. El epidemiólogo Anthony Fauci confirmó que se están analizando los resultados de un estudio que investigó la baja incidencia de contagios en las escuelas del país, siempre que se respete el uso de mascarillas. El principal asesor en materia de pandemias de Estados Unidos declaró este domingo que las autoridades están estudiando la posibilidad de reducir las normas de distanciamiento social a 1 metro, una medida que cambiaría un principio clave de la lucha mundial contra el COVID-19. Anthony Fauci, una figura mundialmente respetada durante la crisis del coronavirus, dijo que los expertos de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, estaban examinando un estudio de Massachusetts que no encontró ninguna diferencia sustancial en los casos de COVID en las escuelas que observaban las reglas de 6 pies, casi 2 metros y 3 pies, 1 metro. Al preguntársele en el programa State of Union de la CNN si eso significaba que una separación de 1 metro era suficiente, Fauci respondió, en efecto, así es, aunque advirtió que el CDC todavía estaba estudiando los nuevos datos y realizando sus propias pruebas, dijo que sus conclusiones llegarían muy pronto. La regla del distanciamiento social de 2 metros ha sido una medida ampliamente adoptada en todo el mundo para prevenir la propagación del coronavirus, junto con el uso de mascarillas y el lavado de manos. Las políticas de reapertura de escuelas y empresas han variado mucho en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que los gobiernos tratan de equilibrar la represión de las infecciones con la vuelta a la vida normal. El estudio, dirigido por el Centro Médico Beth Deacons de Massachusetts, en el que se encuestaron 251 distritos escolares, no encontró ninguna diferencia sustancial en el número de casos de COVID-19 entre los estudiantes o el personal entre los colegios que observaban las normas de 3 y 6 pies cuando todos llevaban mascarillas. Los resultados publicados en la revista Clinical Infectious Disease se suman a un creciente conjunto de pruebas de que las tasas de transmisión del COVID-19 son bajas en las escuelas. En otro hallazgo potencialmente significativo, los investigadores descubrieron que las tasas de COVID-19 eran menores en las escuelas que practicaban el uso de mascarillas que en las ciudades y pueblos de los alrededores. Una regla de 3 pies tendría un enorme impacto en las perspectivas de reapertura total de las escuelas,
las oficinas e incluso los espacios públicos como los recintos deportivos. Como escribieron los máximos responsables de las escuelas de Penfield, Nueva York, en la revista Education Week, el mayor obstáculo para la plena reapertura de las escuelas es el requisito de los 2 metros de distancia. Los responsables de las escuelas de todo el mundo están sometidos a una enorme presión para reabrir completamente lo antes posible de forma segura, pero muchos dicen que el requisito de los 2 metros lo hace extremadamente difícil sin añadir aulas portátiles o acortar la jornada escolar. Muchos sindicatos de profesores también han insistido en la distancia de 2 metros, pedido a los republicanos. Fauci también pidió a los votantes republicanos que superen su aversión a la vacuna para facilitar la campaña de inoculación y contener la terrible enfermedad.